las elecciones siempre hay algún personero que lo capturan, algún tipo que está llevándose el ánfora, que está presentando los votos, y al día siguiente siempre lo sueltan. Hay un nivel de impunidad muy grande. Veo ahora en la mañana prácticamente a todos los que han estado haciendo fechorías el día anterior ya están sueltos. Entonces también esa impunidad contribuye a este fraude. En toda la campaña no nos hemos visto, pero ahora nos vemos interdiario, Carlos. Bienvenido. Así es. Buenas noches, Beto. Muchas gracias por la invitación. Conversando, gracias a ti por venir a nuestro programa. Hemos estado renegando fuera de cámaras porque de verdad puede haber muchas explicaciones, pero creo que una de ellas es la frivolidad de gente que dice, bueno, pago mi multa, tengo otras cosas que hacer, no creo nada, esto es una farsa, ¿no? Esto no tiene arreglo. ¿Qué explicaciones encuentras tú a que estos distritos privilegiados se hayan dado el lujo de ausentarse en un momento de emergencia, en un momento de vida o muerte para el Perú? O sea, como tú bien dices, Beto, ¿no? Hay muchas explicaciones, pero el tema de fondo es que a mayor nivel socioeconómico, a mayor capacidad, a mayores privilegios... Educación, se supone. A mayor educación, mayor responsabilidad, ¿no? Mayor deber cívico. O sea, en esos distritos, a pesar de todas las explicaciones que uno puede encontrar, la longevidad de las personas que viven en distritos más acomodados, el hecho que hay un retraso, por ejemplo, en el padrón electoral y mucha gente aparece como residente de esos distritos y en verdad están en el extranjero, pero al margen de cualquier explicación, a mayor educación y a mayores privilegios, mayor responsabilidad cívica. Ahora, hay un elemento adicional que es la falta de credibilidad que está por el subsuelo de los organismos electorales del Jurado Nacional de Elecciones de la OMP. Esa falta de credibilidad que se viene sucediendo ya en varias elecciones genera también una desconfianza por parte de muchos electores, no solamente de estos distritos, de todos los apatía, distritos. ¿no? Desidia. Genera una apatía, una desidia, porque la gente siente que su voto no vale, que de repente se lo van a robar después, que la digitalización va a ser equivocada. Entonces acá también hay una grave responsabilidad de los órganos electorales de dejar de ser esa cultura del secretismo. Lo hemos vuelto a ver en la segunda vuelta. Si tú quieres reconstituir esa credibilidad que has perdido, tienes que abrir las puertas, tienes que prender todas las luces, decir a los periodistas, por favor, ayúdenos, entren, vean si hay irregularidades o no. Y luego el tema también de la justicia. Ya nosotros que tenemos algunos años en esta cosa de las elecciones, todas las elecciones siempre hay algún personero que lo capturan, algún tipo que está llevándose el ánfora, que está presentando los votos, y al día siguiente siempre lo sueltan. Hay un nivel de impunidad muy grande. Veo ahora en la mañana prácticamente a todos los que han estado haciendo fechorías el día anterior ya están sueltos. Y entonces también esa impunidad contribuye a este fraude, a estas actitudes fraudulentas que muchas personas pretenden llevar a cabo en las elecciones. Mencionaste el día domingo que, a diferencia de la primera vuelta que estuvo plagada de irregularidades, esta vez tú tenías confianza en los observadores norteamericanos y quería que nos explicaras cuál sería la diferencia o las diferencias sustanciales entre la observación de la Unión Europea y la que hemos tenido en segunda vuelta con los estadounidenses. Yo ya veía eso ya de algunas elecciones anteriores. En primer lugar, una identificación muy grande entre, por ejemplo, la ONG Transparencia y el Jurado Nacional y la OMP, cuando son cosas que tienen que estar muy separadas, ¿no? Ya este escándalo final de ver al presidente de Transparencia recibiendo 45.000 soles del jurado. Sí, que lo destapamos aquí. Y lo tuvieron que despachar. Bueno, o sea, eso ya se venía a venir de los últimos años, ¿no? Esas cosas, eso estar ahí juntos, ¿no? De que formar parte de lo mismo. Cuando el fiscalizador tiene que estar muy separado, tiene que haber una distancia, igual que los periodistas, tiene que haber una distancia, no puede estar tan pegadito ahí en el restaurante, en los caballitos de paso, en el turismo gastronómico. Y yo veía que la Unión Europea también tenía un nivel de complacencia muy grande, que se apresuraban al día siguiente, a los 2 días, a decir que todo estaba ok, que no había ningún problema. Sí, hay unos pequeños inconvenientes, no había, son grandes inconvenientes, gravísimas irregularidades. Y frente a eso, yo me felicito y saludo que el gobierno de los Estados Unidos haya dicho, muy bien muchachos, han hecho ustedes su trabajo, han hecho lo que han podido en estos años, el resultado ha sido muy malo y ahora el gobierno americano va a poner su prestigio sobre la mesa y va a contribuir. ¿Y contribuir qué cosa significa? ¿Poner unos cuantos muchachos que se pongan sus politos o que se pongan sus chalecos y que se paseen entre las mesas? No, porque el fraude o las anormalidades o las irregularidades no solamente se cometen el día de la elección, se cometen también en los días posteriores, en el conteo, al momento de digitar, al momento de contar. Y es muy importante la declaración del gobierno americano, del embajador de Estados Unidos, el señor Bernie Navarro, que he visto el día de hoy, que dice que van a acompañar al conteo hasta el último minuto, hasta que se proclamen los resultados. El embajador Navarro declaró desde el inicio que él iba a ser una parte, digamos, activa en esta observación. ¿En qué ha consistido su tarea? Bueno, no, yo como observador de afuera, yo no tengo información exactamente de lo que han hecho, pero según lo que le he escuchado, ellos han distribuido observadores en diferentes regiones. Tengo la impresión que no vas a poner los observadores en los lugares donde no hay irregularidades, ¿no? O sea, yo me imagino que ellos han puesto observadores en las regiones más difíciles, más complicadas, donde históricamente, generalmente hay irregularidades. Y luego tengo la impresión, por lo que le he escuchado también el día de hoy,
que en este conteo no es solamente mandar a unas cuantas personas para que estén acostados, sino serán personas un poquito más capacitadas, más expertas en temas digitales, en temas de software. Me imagino que en eso también están ocupados. ¿Qué reflexión te merece el observar que, por lo menos hasta el porcentaje que tenemos en este momento, estamos hablando de que habitamos un país partido por la mitad, ¿no? Y además enfrentado? Quienes votan por Keiko y quienes votan por Sánchez no son simplemente partidarios del naranja o del verde, sino son dos países, dos Perúes enfrentados. Totalmente. O sea, ese resultado, y eso lo venía yo diciendo siempre durante la campaña, de un modelo de chorreo, un modelo de arriba hacia abajo, que deja al 40% de la población afuera del modelo, que van a esperar durante 20, 25, 50 años y nunca les va a chorrear porque están desconectados, porque no hay las obras de infraestructura y conectividad para conectar a ese 40%, por ejemplo, a la sierra productora, al Milagro agroexportador de la costa, ¿no? Entonces hay una insatisfacción. Pero hay una cosa más interesante, me parece a mí, que es que esta fractura que hay entre Lima y el norte del Perú con el sur del Perú se va agudizando cada 5 años, a medida que la izquierda va acumulando más poder, a medida que la izquierda tiene una presencia cada vez más importante en los gobiernos municipales, distritales, provinciales, regionales, en las diferentes instituciones del Estado, a medida que la izquierda se va volviendo más poderosa, esa fractura se va ahondando, porque ese es el trabajo de la izquierda, sobre todo la izquierda recalcitrante y comunista, agudizar las contradicciones y hacer que el Perú se vea como algo inviable. Nunca en la historia del Perú, nunca ha habido tanta plata, y nunca los términos de intercambio han sido tan favorables, ni en la época del Guano. Entonces tú tienes ahora, por ejemplo, 20% del presupuesto general de la República se va a la educación y nunca la educación ha sido tan paupérrima como es ahora. Lo mismo en la salud, el maltrato, la humillación que se le somete a los pacientes en los centros médicos. Y nunca ha habido tanta plata invertida en el centro de salud. Por eso que el principal problema del Perú es la corrupción. Y estos señores que se presentan como grandes revolucionarios son los más corruptos de todos. Ahora los vemos a todos ahí apandillados. Por eso cuando el señor Roberto Sánchez estaba hablando de que esto se va a ver en la calle, ya lo estamos viendo en la calle, sus mítines son pequeñitos, chiquititos, no convoca a nadie. Y cuando él quiere hacer una sonada, cuando pretenda desconocer en el caso que se produzca el resultado que estamos esperando, que pretenda desconocer los resultados, veremos cuál es su capacidad convocatoria, porque la gente es muy inteligente. La gente, el pueblo más humilde, el pueblo más humilde del Perú, es muy inteligente y ve cómo se están apandillando los de siempre, ahí, ¿no? Los diferentes partidos políticos que están en el debate. Ahora están toditos ahí detrás, esperando una chamba en el Estado. Además, una cosa muy curiosa, Carlos, es que todo el discurso de Roberto Sánchez ha estado basado en la famosa creacioncita del pacto mafioso, ¿no? Y de fustigar al Congreso, porque Keiko Fujimori gobernaba desde el Congreso. Y a mí me parece delirante que este sea el discurso de un congresista en ejercicio. Total. La gente que aborrece al Congreso ha votado por un congresista, por un otorongo, por un mochasueldos. Totalmente. Y además ni siquiera un congresista aislado, ¿no? Un congresista que ha sido parte de ese pacto que está representado en Valdemar Cerrón, en la mesa directiva, y en el prófugo señor Vladimir Cerrón, del bloque magisterial. Él, el señor Sánchez, es parte de eso. Ha sido ministro de Estado, como tú bien dices, o sea, ha sido mochasueldo, ha sido acusado por sus propios correligionarios de haberse levantado la plata del partido. Él habla de ética, él habla contra la corrupción. Impresionante. Vamos a escuchar a Roberto Sánchez hablar de uno de sus temas favoritos, que yo no entiendo cómo se ha podido convertir en bandera de campaña, ¿no? El indulto a Pedro Castillo que él ha ofrecido, ¿no? Como principal promesa de campaña. Sigue hablando del tema y paralelamente el presidente Balcázar está desesperado por aprobarlo él, por indultarlo él, incluso antes de que haya un cambio de mando. Veamos. Indultará a Castillo, liberará a Bermejo. En el marco de las competencias propiamente legales y las competencias de atribución constitucional al presidente en ejercicio, la alternativa y posibilidad de una gracia presidencial forma parte del Estado de Derecho. Lo acontecido con Pedro Castillo, desde nuestro punto de vista, a confesión, relevo de parte, hemos dicho la forma como el golpismo, me refiero a Miguel Torres, que ha dicho con la Fiscalía, concertaron decisiones, e incluso con ciertos medios de comunicación, con la mayoría parlamentaria, y decidieron sacarlo como sea. Y eso ha significado el pedido de nuestro pueblo de luchar por su libertad. En el marco de las atribuciones, evaluaremos esa alternativa precisamente de llegar al gobierno, lo haremos respetando precisamente el marco legal. Es impresionante cómo a fuerza de repetir una mentira, ¿no? La izquierda consigue instalarla como un hecho histórico, ¿no? Ahora resulta que el pobre Pedro Castillo fue víctima de un golpe, cuando él era el golpista. Total. Pero ya instalaron esta historia de que, claro, Miki Torres ha confesado, ¿no? Que fue muy difícil bajarse a Castillo, cuando en la batalla contra Castillo estuvimos muchos, ¿no? Y gracias a Dios que él solito, ¿no? Haciendo esta absoluta estupidez, ¿no? De golpe de Estado tan mal hecho para suerte de los peruanos, pero él ha conseguido la votación de la mitad del país
navegando con esta mentira como bandera. Totalmente. Bueno, y él estuvo el día de la elección en el Congreso, ¿no? ¿Y cuál fue su voto? Él no fue en contra de sacarlo a Castillo. O sea, en el caso hipotético y negado que hubiese habido esa conspiración, él sería parte de la conspiración, porque él también se abstuvo y decidió no votar. Y luego hay indicios de que él sí formó parte del autogolpe de Castillo. Por eso que él estuvo sometido a un proceso que por poco lo inhabilita, ¿no? Y por cálculo político decidieron no inhabilitarlo. Bueno, es lo que tú dices, ¿no? O sea, repiten una serie de narrativas y mentiras y a fuerza de repetirlas la gente, bueno, emocionalmente, emotivamente, los que quieren votar por ellos, bueno, deciden creerle. Y tú mencionabas esta mezcolanza de personajes que se han subido al coche de la presunta victoria, ¿no? Porque ellos sienten que ya ganaron. Pero también hay que observar con atención que acompañan en el último tramo, ¿no?, a Roberto Sánchez, exministros de Pedro Castillo, ¿no? Como el propio señor Salas, ¿no? Alejandro Salas, que fue ministro de Cultura y de Trabajo, ¿no? Tuvo 2 carteras. Y el señor Jaico, que ha sido secretario de Palacio. Secretario de Palacio, ¿no? Pero a lo que voy es que Alejandro Salas deslindó completamente de Pedro Castillo cuando dio el golpe de Estado, y lo hizo también Roberto Sánchez, ¿no? Dijeron, no, yo no tengo nada que ver, ¿no? Zafaron rápidamente de sus carteras y ahora están otra vez juntos, ¿no? La memoria es bastante frágil. Y luego el oportunismo de utilizar y de doblar y manipular la ley, ¿no? Él dice, no, de acuerdo a la ley, las atribuciones, ya sabemos que esa es su agenda, que eso lo va a hacer, ¿no? El día que estuvimos juntos, el día de la elección, al frente del penal de Barbadillo, ellos habían puesto un estrado. Estaban preparados, o sea, si es que el conteo rápido, el boca de uno les hubiera favorecido, iban a hacer un meeting ahí frente a Barbadillo. Y siguen con esa peregrina tesis de decir que estaban cumpliendo una representación congresal. De fiscalización. De fiscalización, que había ido con su esposa a fiscalizar seguramente en el penal. O sea, mienten descaradamente. Además está de licencia, ¿no? O sea, es un congresista que para hacer campaña pide licencia, pero que usa todas las armas que le da el Poder Legislativo a favor de su campaña, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho él muy ladinamente el día lunes después de la elección? Sí. Se ha sentado en el Congreso. Sí. Ah, muy chambeador, ¿no? Sí. Se sentó como congresista otra vez. Continuamos conversando con Carlos Spa y estaba revisando un poco algunas de las historias de la generación brillante a la que tú perteneces, del diario La Prensa, y uno de tus ex compañeros, no diré cuál, me decía que estaban seguros que alguno de ustedes, es decir, Cateriano, Enrique Gertz, Federico Salazar, Jaime Bailey y Carlos Spa, alguno de ustedes iba a ser candidato alguna vez a la presidencia, pero que no se imaginaron que serías tú. Teníamos ahí nuestras conversaciones. Bueno, nosotros participamos en la Católica. Yo fui candidato a la FEPUC, a la Federación, con mucho orgullo, siempre recuerdo. La izquierda... ¿Cómo se llamaba el movimiento, te acuerdas? ADU, Alianza Democrática Universitaria. Okay. Y después de 12 años de control de la izquierda comunista recalcitrante de la FEPUC, entramos nosotros, ganamos las elecciones. O sea, eso fue un hito importante en la Católica. Que un grupo de liberales haya ganado, ¿no? Claro. Porque probablemente no se ha repetido más. Ya no creo que sea. No creo. No. Era esa época, los anteriores presidentes habían sido Javier Díaz Canseco, Gino Costa, o sea, gente después de muy de izquierda. Pucho Aya también había sido presidente de la FEPUC. Y cuando llegamos nosotros de un año para otro, esa mayoría silenciosa, que tú dices, eso es inamovible, es lo que le ha pasado a Acuña, por ejemplo, en La Libertad, ¿no? Yo cuando llegué a La Libertad, toda la gente mía, no, que es que Acuña, que tiene todo, que él es dueño de todo. Y de repente, en un tris, así como Ceausescu, el poder desapareció. Ayer estaba viendo unas imágenes de a Castillo, cuando sale él de Palacio de Gobierno, presidente de la República, y 5 minutos después era un preso. Sí, ¿no? claro. Porque así desaparece el poder. Así desaparece el poder. Pero déjame regresar a la caverna de Baquijano, como le decían al diario La Prensa, porque tú has tenido la suerte de vivir una época, y yo agarré la última colita, de un periodismo que estaba emparentado con la literatura, con la filosofía, con la poesía, y que ya no existe, ¿no? ¿Cómo miras esa época gloriosa esta época de periodismo de teléfono celular? O sea, tú cuando lees Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, esos paisajes de la catedral, del bar Cela, todos esos lugares que él cuenta ahí en Conversación, nosotros hemos vivido eso. O sea, eso no había desaparecido todavía. Esa bohemia más o menos creativa, ¿no? Eso de quedarse pues en los periódicos hasta las 12, 1, 2 de la mañana todos los días, el cierre, los linotipos, todo eso que cuenta Vargas Llosa, nosotros lo vivimos. Fue un tiempo muy bonito. La figura, la presencia de Beltrán siempre estaba allá. Beltrán había fallecido, ¿no? Pero Beltrán existía ahí en los pasadizos, ¿no? Y era como una caverna, pues, o sea, crujía, era una casa vieja de Baquijano, ¿no? Y luego los linotipos ahí con el humo del plomo, ¿no? Era muy bonito. Y cuando dices bohemia, también estaba, bueno, no seamos tan románticos, no solo emparentada con la literatura, sino también con los bares, con la juerga, ¿no? La juerga, la noche.
Pero claro, a cada uno, ahí está el ejercicio de la libertad, pues no, o sea, cada uno iba por donde le gustaba y lo que quería, pero estaba ahí, o sea, tú podías verlo, podías aprender, podías comparar. Tú estudiaste Derecho, Sí. como Enrique Gersi. Sí, claro, de la promoción. Pero todos ustedes recalaron en el periodismo ¿por qué razón? Porque no eran periodistas Porque al principio. claro, regresó la democracia y entonces devolvieron los periódicos a sus propietarios y Arturo Salazar Larraín dijo, así como Beltrán tenía la escuelita en la década del 60, nosotros vamos a hacer una nueva escuelita. Y a través de Pedro Cateriano, que era compañero nuestro en la Católica, nos convocaron. Al final fuimos todos menos Pedro Cateriano. Porque Pedro Cateriano consiguió otro trabajo, no entró a la prensa. Fue Pablo Cateriano el que entró, ¿no? Entonces Iván Alonso, Federico, que estudiaba, que era hijo de Arturo en San Marcos, Jaime Bailey, que era un estudiante. Jaime Bailey tenía 15 años. Estaba en el colegio, ¿no? Estaba en el colegio. Él iba al colegio en la mañana y en la tarde iba a la prensa, pues, y se volvió famoso. Y escribía su columna Banderillas. La gente, era la columna que más se leía en la prensa. Yo cuando... ¿Se llamaba Banderillas porque era taurina? Porque le clavaba a todo el mundo, pues. Ah, bueno. Y continúa haciéndolo, ¿no? Totalmente. Mira, yo humildemente lo digo. Yo cuando, de todo ese grupo que, como tú bien has dicho, era gente brillante, yo sabía que el que más éxito iba a tener era Jaime. Yo sabía. Porque Jaime no sabías cómo lo olfateabas. Porque era tan talentoso, pues hablaba de política, de deportes, o sea, de lo que quisiera hablar, y lo hablaba con una forma distinta, menos solemne, era mucho más colorido su lenguaje, en primer lugar. Y en segundo lugar era un workaholic, o sea, esa figura que Jaime quiere presentar ahora, que es un flojo, que duermo todo el día, o sea, para escribir un libro cada 2 años, tener un programa de televisión, tener tu YouTube de más de 1 millón de seguidores y hacerlo todos los días, llueve o truene, es porque él tiene una ética del trabajo. Y bueno, ese se ponía ahí a escribir y no había nadie, Jaime, vamos a almorzar, Jaime, vamos a... Y no, tengo que terminar. Entonces era realmente una ética del trabajo muy fuerte y un talento junto. Entonces, entre el talento y la ética del trabajo, yo dije, no, de aquí, de este grupo, él va a ser realmente el que va a tener. Entonces, de paso, estuvo a un pelo de ser candidato también, ¿te acuerdas? Sí. Pero él iba a ser candidato de un vientre de alquiler. Él no tenía capacidad de decisión ahí. Yo creo que él se dio cuenta que él le iban a hacer las listas al Congreso, le iban a poner a él de candidato, iba a entrar una serie de personas de diferentes puntos de vista. No le ha pasado a tantos, ¿no? Claro, y además él tiene posiciones liberales extremas en ciertas cosas. Por ejemplo, él hablaba de que las Fuerzas Armadas no servían para nada, y había gente que era muy del orden en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, yo creo que él se dio cuenta que primero eso, y luego la parte del financiamiento, que también era medio extraño, dijo, no, yo mejor acá, no me meto. ¿Te has amistado con él? Yo nunca me he peleado con Jaime Bailey, bueno, pero ya... A veces no hace falta pelearse. A veces uno se distancia y no se acuerda ni por qué. Eso es verdad. ¿No? Claro, nosotros, o sea, la prensa cerró en el año 84 y Jaime entró a la televisión y se volvió muy famoso. Pero tú también, como panelista Pero no tanto. No recuerdo qué programa electoral, Era pero de tú eras panelista de Pulso. Yo trabajaba en Pulso, Melodías Perú. Pero cuando Jaime ya alcanza el estrellato tan rápido, porque tenía un programa en la noche que lo veía todo el mundo, entonces ahí nos hemos distanciado, no nos hemos peleado, sino distanciado en el sentido que Jaime ya tenía otros intereses, otras amistades, otra forma de vida, qué sé yo, nos fuimos distanciando, ¿no? Pero hace unos cuantos meses estuvo acá en Lima Jaime y yo tuve el inmenso gusto de estar con él, de almorzar con él, con su mamá, almorzamos un almuerzo como de 5 horas, ahí nos acordamos de nuestras buenas épocas. Yo le tengo gran aprecio, le tengo un cariño muy grande a Jaime. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que en la literatura hay muchas razones para escribir, y tú lo sabes, porque yo también te he leído a ti, Beto, y algunas cosas que tú has escrito también me ha conmovido mucho, sobre todo cuando hablas de tu mamá, de tu familia. Hay muchas motivaciones que uno tiene a la hora de escribir, ¿no? Y yo creo que una de las motivaciones es el payback, ¿no? O sea, hay a veces facturitas pendientes, cuentas pendientes. La revancha. Y tú la haces bonito, ¿no? Y lo conviertes en literatura. Y entonces ahí, en esa época de la prensa, si bien es cierto, todo era muy bonito y hacíamos muchas cosas juntos, ¿no? Jaime era el menor, pues tenía 15 años. Y era difícil para estos otros muchachos que tenían 20, 21 años darle todo el crédito que realmente tenía que debía claro. recibir, ¿no? ¿Tú le llevas qué, unos 6 años? Yo le llevo, sí, 5 años creo 5 años. que le llevo. Entonces yo sí he entendido perfectamente las razones que haya él hecho algunas, digamos, licencias literarias para contar ciertas cosas, ¿no? Y cuando algún personaje se pareció a ti, ¿no te ofendiste? No, yo no. ¿O no te reconociste en ninguno? No, yo me reconocí. Porque los demás sí te reconocimos, ¿eh? Yo me he reconocido. Por supuesto, yo me he reconocido en varios libros, pero por ejemplo... Los amigos que perdí. En Los amigos que perdí. ¿En los últimos días de la prensa? No. ¿No te puso? No me puso, Ah, no, no, en la no prensa. justo, no justo. A Federico lo clavó, mejor dicho, lo puso. Metafóricamente.